Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Recuerdan que la última vez que nos vimos hablábamos de volumen. La última vez que nos vimos estuvimos hablando de funciones, que lo nuevo es que podíamos sobrecargarlas y que además podíamos ponerle valores por defecto. Entonces había un ejercicio que también va a ser actividad evaluada, pero como lo que queremos ahorita es ganar ahí, dar pasos un poco agigantados, ¿verdad? Para ir absorbiendo estos temas. Entonces, ¿alguien lo hizo que lo quiera mostrar a sus compañeros? Donde ya no íbamos a usar la librería MAT, sino que íbamos a hacer nuestra propia función. Nadie. Alguien. Buenos días, ingeniero. Hola, dígame. Fíjese que yo lo hice, pero me da error de sobrecarga. No sé qué le he agregado. No sé si lo puedo mostrar. Sí, mostrémoslo y vemos dónde puede estar el posible error. Bueno. Yo también aquí tengo mi versión. Ajá, está. Y no sé si lo ven. ¿Aún no estás compartiendo? ¿Quién más está ahí? ¿Quiénes están? ¿Quién más? Aquí dice presentación de Gerson, pero no se ve todavía. No se ve. Voy a... Ese no está allí. No está Nieves. ¿Dónde está? Hoy sí estoy presentando. Hoy sí. Oye, entonces es, y el detalle que cuando digamos lo compilo, dice que es ambiguos. Pero digamos, si elimino una función, digamos por separado, sí, sí corre. Ya las dos ya no. Va, a ver, deja la línea 11. En la línea 11, el exponente no puede ser flotante, tiene que ser entero, que no tenemos el algoritmo para sacar raíces. Cuando el exponente fraccionario, por ejemplo, fuera 0.5, es raíz de 2. Si fuera 0.3333 es raíz cúbica, entonces eso no tenemos algoritmos para eso, vaya. Entonces, el exponente siempre es entero, cabal. ¿Qué es lo que estaba en la línea 14? Mira. Luego veamos el primer código, todo es entero. Hay un for. No necesitas mostrar como es una función, no necesitas colocar ningún cout. Simplemente necesitas hacer el cálculo y retornarlo. Línea 32 y 33 la comentaría yo. 32 y 33. No, era problemas que tenía de... Solo para ver qué es lo que estaba pasando. Okay. Vaya, luego abajo. Ahora. Termina de bajar. Porque hasta la línea... Ahí termina entonces. Sí.
Compílalo, a ver cuál es el error, porque no lo vi, cuál era el error, ahí solo era Okay. referencia mínima. Bueno, Yo creo que ya no era hay error, ajá. Era eso que, el float. no, sí, lo vuelve, era esto, mira. Vuelve el código, sube ahí tu código. El problema es que el exponente lo habíamos definido en la línea 14 y él era entero. Ajá, Y tu segunda función lo tenías como flotante, ¿verdad? ajá, sí. Y ese era todo el error que tiraba, fíjate. Pero Sí, qué curioso. Si hubiera estado al revés, él hubiera hecho un casting. Si hubiera sido convertir un flotante a entero, puede. Pero convertir un entero a flotante, él trunca, ¿verdad? Ejecutémoslo de nuevo. Debe dar casi lo mismo. Uno da 9 y el otro da 8.999, ¿verdad? Ese está Ajá. correcto. Uno da 81 y el otro da... 26. Ah, ese el algoritmo es el que está malo, míralo. Tal vez te falta un igual. Tal vez no es menor que, sino que menor o igual que. Una cosa de esas debe ser. Ahí, mira. Menor que el exponente, es que no puede ser menor. Tiene que incluirlo al exponente. Tiene que También darle en el igual. de arriba. Ajá. Compilo. Sí. Da 27, 2799, ¿verdad? Yo lo hice así solo para ver, mira cuánto da 4. El segundo, ¿cuánto da? El segundo da 80. Ah, digamos, 3 al. Ese de aquí, Sí, ese, ¿cuánto es eso? No veo. 243 ¿Y tú qué estás elevando? ¿3 a la cuánto? a la cuarta. Yo creo que eso está Pero tiene malo. que ser 81. 81 tiene Ajá, que ser. yo. Entonces, ¿quién no está funcionando? El entero. Va, ciérralo. Pero eso ya son cuestiones, los errores lógicos están superados. Es aquí, Ajá. ¿verdad? Vamos Eso es lo desde que. i igual a... No, es que no puedes ir desde i igual a 0. Tienes que ir desde i igual a 1. Que realmente parece que no lo altera, pero sí, desde i igual a 1 igual el otro. Desde i igual a 1. Es un entero. ¿Dónde inicializas POW? Ah, ya lo vi, con uno, Ajá, ¿verdad? en uno. Sí. Córrelo una vez más. Da 26 y el otro da 81. Sí. Vale, ahí te dejo que lo revises, porque para empezar que yo lo veo, quita eso. Yo no veo bien los números, si lo pudieras hacer más, y si así se ve lo que yo les comparto, ya me preocupé. Ahora lo veo mejor, vaya. Sube ahí. No, como queremos usar los valores por defecto, vea en la línea 10, mira, y en la línea 10 escríbele igual a 2. Después del segundo in, ahí, igual a 2. Y igual a lo mismo abajo, en la línea 11. Luego en la línea 17, quítale el exponente, ya no lo queremos. Quita el exponente. Y Correcto. digamos, y aquí también, ¿no? No, ahí sí, porque queremos probar lo que así funciona. Eso está malo, mira. No puede, tiene que ser entero. Tiene que ser un entero. Ahí es un entero. Entonces, 4, correcto. Vale, luego en la fila de abajo, otra vez le quitamos exponente. Quitamos exponente.
y ahí lo dejas 3.99. Sí, solo estamos viendo que quede casi lo mismo, ¿verdad? Luego, esta función es la que algo le está pasando. Desde 1 hasta i menor que el exponente, ¿sí? Baja. Y retornamos por 1. Va, ejecútalo de nuevo a ver qué hace. ¿Qué es lo que está haciendo? Una iteración más. ¿Qué será lo que será que es lo que estará haciendo? Ahí da 27, ajá. Te está dando 3 al cubo, ¿verdad? Solo hace 3. De hecho, yo por eso pongo el 3999 para darle seguimiento a eso. Te está dando 3 al cubo. Le está faltando una iteración. ¿Vuelve? Correcto. ¿Pero por qué? Eso es lo extraño. ¿Por qué está faltando una iteración? Sal de ahí. Es en el segundo código, ¿verdad? Sí. Si alguien puede verlo ahí, estaría muy bien, porque no logro yo visualizar cuál es el problema. Desde i igual a 1 hasta i menor o igual que el exponente. Vale. ¿Y cuál es el valor de num f? El valor de num f es 2.99. 2.99. Sube. No, 2.99 y el otro es 3, ¿verdad? Justo lo que estamos ahí jugando. Allá es 4. No, hombre, ahí está el error, mira. El exponente no, ese exponente no puede ser otro, sigue siendo 4. Cabal. Ese es el problema. Y solo tomó el entero. La parte entera, correcto. Eso es. Cierto. Vuélvelo. Hoy sí. Ahí sería. Sí, son cosas, ¿verdad? Ahí está ya funcionando. Excelente, Gerson. Les voy a mostrar que vean el código de producto, la potencia que usó su compañero. Les voy a mostrar el que había hecho yo. ¿Te gusta? Deja ahí compartir. Okay. Gracias. Excelente, Gerson. Como yo sé que el exponente tiene que ser entero, yo le hice para un entero negativo o para un entero positivo. Vean. Igual la potencia la inicializo con 1. Esta parte es la que ha hecho su compañero. Pero yo le digo, mire, si el exponente es mayor que 0, hágalo de esta manera. Si es menor que 0, yo voy dividiendo. Lo que me va dando, lo voy dividiendo entre 1 entre lo que me da, ¿verdad? Porque como el exponente es negativo, realmente el producto se va dando en el denominador. Entonces, porque si fuera el exponente positivo, si fuera el exponente fraccionario, para empezar, ni siquiera es el algoritmo. No sé si tienen claro eso de la mate, ¿verdad? Por ejemplo, el exponente 1/2, el exponente 0.5, en realidad es raíz de 2. Este no es el algoritmo para sacar una raíz. El exponente 1 entre 3, 0.3333, es raíz de 3. Entonces, no podemos hacer este algoritmo, que son simples multiplicaciones, solo son para exponentes positivos, ¿verdad? ¿Funcionará cuando es 0? Sí, porque yo inicializo en 1. Entonces, como no hace ninguna iteración, veamos. Yo solo hice 1, ¿verdad? Pero así como vieron con su compañero, solo habilitan el otro. Y aquí es donde coloco el valor por defecto, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo 1, donde si le coloco el valor por defecto y otro que no. Entonces si lo ejecuto, dio un error, dice, ¿verdad? ¿A dónde?
Bueno, por ejemplo, introduzco el valor de x, 3. Y introduzco el valor del exponente, 5. El resultado es 243, ¿verdad? Ya me realizó la operación. Digamos que ahora introduzco el valor de 3 otra vez, pero el exponente es menos 2. Da eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el exponente fuera 0? ¿Funciona eso para 0? Da 1. A ver, ¿alguien tiene ahí su micrófono encendido? Asegúrese que lo tienen apagados. Bueno, ahí estamos. Señor, me falta el último número. ¿Tienes tu micrófono encendido, Nelson? ¿Quieres compartir algo? Bueno, entonces ahí tiene Gerson. De hecho, es una tarea que está en la actividad evaluada, ¿verdad? Hacer eso. Ahí solo es de que lo afinen, ¿verdad? Y que lo comente lo más apropiadamente. Dice Jorge, ingeniero, algunos compañeros no pueden acceder a la clase. No puedo ver tus mensajes mientras estás presentando. Bueno, no sé, Jorge, confirme si sus compañeros ya ingresaron, porque no tengo a nadie aquí pidiendo ingresar. Si no, voy a hacer algo. Denme aquí un minuto. No, definitivamente no hay nadie pidiendo aquí el ingreso, así que no sé cuál puede ser la situación. Dígale que el acceso está ahí también en el campus, ¿verdad? Justo al principio lo he colocado el acceso, por si acaso alguna letra la han cambiado o algo así. Vaya. Está bien, entonces ya está Antonio dentro. Bien, ¿alguna pregunta más sobre el ejemplo que mostró Gerson, que es el que les había pedido que hicieran y el que les acabo de mostrar yo también? Si no, comenzamos con el nuevo tema. Yo les había dicho que leyeran los folletos relacionados con las entradas y las salidas. Mi intención es que hagamos un esfuerzo, si pudiéramos esta semana, y tener una clase adicional. No sé qué les parece si eso pudiera ser mañana. Podría ser de 12 a 1, para que no choque con nada. ¿Será que es posible? De 12 a 1:30, el día de mañana. Solo sería esta semana. ¿O alguien tiene clase a esa hora? A la 1:20 hay una discusión de matemática, ingeniero. Por eso yo digo de 12 a 1:20, justo el horario ese. También existe, solo que casi nadie le gusta tomarlo, ¿verdad? Pero digamos que hagámoslo solo esta semana, para que hoy veamos el acceso a escribir en pantalla, mañana escribir en archivos, y el día miércoles la librería String tiene clases, dice alguien, a esa hora. Teórico de física, dice. ¿Alguien más tiene teórico a esa hora? Porque entonces no se puede. Ah, vaya, bueno, ya van 2. ¿Qué otra hora podría ser? Una clase adicional. ¿O el viernes? Lunes, miércoles, viernes. ¿O un día a las 7? ¿A las 9? Sí, yo quisiera para que recuperáramos la semana y así ir al día. Jueves, ¿les parece? Jueves por la noche.
Jueves a las 6. Vaya, yo no soy... A ver, levanten la mano y aquí me dice, pero levanten en el instante que yo les diga, pero aquí me dice, la levantaron tantos. Levanten la mano quienes pueden tener una clase el jueves a las 6 de la tarde. Ahora. Bien, aquí dice que la han levantado 35. 37 dice ahorita. Pero les decía que lo hagan al mismo instante. Sigan. 38 van ahorita. No, entonces ya está, ¿verdad? Ya se es mayoría. 42 quedó en el último momento que lo vi. Vale, entonces tengamos una clase adicional. Lo voy a escribir para que no lo olvidemos. Una clase adicional. El día jueves. Que sea a las 6 o a las 5:30 o a las 5. ¿Qué les viene bien? Con unos dos que digan ahí su. Ajá, eso pensaba yo que podría ser justo. Si veo más a las 5, ¿verdad? Ingeniero, Diga. en mi caso, no estoy seguro si esta semana hay laboratorios de química, pero a las 5:30 creo que no estoy seguro si todavía, como a las 5:40 todavía tengo laboratorio. Pero esa hora está terminando. Ajá. Ah, vaya. No, entonces tiene que ser a las 6, ¿verdad? Tiene que ser a las 6. Veámonos entonces a las 6, ¿verdad? Jueves a las 5:40 quizás comienzo a abrir para que a las 6 en punto comencemos. Va. Entonces jueves 6 p.m. una clase adicional esta semana. Si acaso es necesario otra, sería hasta la otra semana. Ok, ahí está. Va, entonces mejor, así ahora nos ponemos a ver únicamente el tema de escribir de escribir en pantalla. Miércoles vemos escribir en archivos y el día jueves vemos una parte de la librería Stream y el lunes la otra, y así podemos ir avanzando estas primeras semanas. Bueno, pueden bajar ahí sus manos. Vamos a comenzar entonces la clase. Estoy compartiendo pantalla, si no se ve me dicen. Sí se ve, ingeniero. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que son entradas y salidas en pantalla. Yo les pedí que leyeran esto porque no es que es difícil, sino que tiene una gran cantidad de, ¿cuál es la palabra? De atributos que no las teníamos con printf. Cout y sein tiene un montón de cosas adicionales que las vamos a usar. Entonces, de ahí la necesidad de que ustedes se leyeran esto. El tema que vamos a abordar ahora es que estos flujos de datos, o string, como se le llama en inglés, ¿verdad? La verdad que string es como una especie de canal por el que fluyen datos. Entonces yo a veces digo string, a veces digo flujo de datos, pero imagínense como que fue una tubería donde van ceros y unos. Entonces, este tiene un montón de manipuladores. Hay manipuladores de entrada, manipuladores de salida. Vamos a darle aquí prioridad a los manipuladores de salida, porque prácticamente no tenemos escenario para usar los de entrada. Entonces veamos la parte principal. Normalmente se considera que en un dispositivo, el dispositivo de entrada estándar es el teclado. Entonces, cuando yo tecleo algo, ahí voy a usar el objeto sin o sein. Vean que ya le llamo objeto, porque resulta que esto pertenece ya no a una librería, sino que sein pertenece a una clase, porque C++ está basado en programación orientada a objetos. Luego, el dispositivo estándar de salida
es la pantalla o monitor. Entonces, para este uso, el objeto cout. Cin se parece a scanf y cout se parece a printf por la función que cumplen, pero es un código completamente nuevo, con otro diseño, con otro contexto, paradigma de programación. En C++ también hay otras instrucciones que son para mostrar en pantalla. Por ejemplo, está el CR. El CR es uno que, déjenme usar aquí la pluma, el ER es de error, ¿verdad? Y el CE es igual, de mostrar en pantalla. Entonces, me permite mostrar en pantalla los errores que estén apareciendo en el momento de ejecución. Ingeniero, Diga. ¿está mostrándonos algo? Sí, estoy compartiendo pantalla. Ah, es que no se ve ahorita, creo. Pero fíjense que aquí Yo está sí lo veo, no sé. Ajá, está la pestaña que dice que sí se está compartiendo. ¿Alguien más que no lo ve? Sí. Porque yo sí lo veo. Yo sí Vale. veo. Yo tampoco lo veo. Bueno, voy a hacer Ingeniero, yo lo que voy a hacer es salirme y voy a volver a entrar a la llamada. A ver, dígame, Gerson. A mí usualmente cuando me falla eso, yo lo que hago es refrescar mi buscador, porque eso es lo que siempre me pasa a mí. Yo por eso a veces sale que me salgo. Ok, va. Si están en computadora, del F5. Y si están en teléfono, lo que hace su compañero, ¿verdad? Salir de la sesión y reingresar. Pero si quieren, probemos algo nuevo. Voy a dejar de presentar y voy a reiniciar la presentación, a ver si ahí se refresca. A ver, díganme a los que les estaba fallando, si hoy le apareció. Sí, ya. Ok. Siempre, si después de unos minutos que esté hablando, ustedes creen que hago referencia a una diapositiva y no la ven, díganme, ¿verdad? Está excelente. Este material ya lo publiqué también en el grupo de Facebook, ¿verdad? Ahí tienen ya las presentaciones que hemos ido usando a lo largo de la semana, ¿verdad? Ok, ¿alguien que no lo vea hoy? ¿Estamos bien todos? Va, seguimos entonces. De lo que estaba hablando es que está el objeto Sein y el objeto Cout, pero que en C++ existen otros. Existe el ser, que lo que me hace es mostrar algún error, y existe el cloud. El low suele usarse en informática como el sinónimo donde me queda todo el historial de las acciones hechas. Bueno, existe en C++, nosotros no lo vamos a ocupar tanto, casi nunca, pero la diferencia de este con el cout es que esto, en el momento en el que ocurre el error, lo manda a pantalla. Si por alguna razón no hubo forma de mostrarlo, no me pregunten cuál puede ser la razón, pero de esas fallas que generan una pantalla azul en Windows, ¿verdad? Esto no queda en el buffer, no queda en el stream, en la tubería, llamémosle así. Simplemente, si no se pudo mostrar, eso fue todo. Es la diferencia con el Sein y el cout. Eso se queda en buffer, en el stream, en el canal, hasta que se completa el mostrado. Bien, ¿cómo va la cosa? Hay una librería que se llama IOString, que normalmente también así se llama la clase. Esta IOS une tanto la clase para entradas como la clase para salidas. Y a alguien se le ocurrió hacer una sola librería donde estuvieran las clases relacionadas con entradas y salidas, y es la que nosotros usamos, que es la IOString. Supongamos que queremos usar una función de IOString y no quiero yo abrir la puerta para todas las funciones que están ahí. Entonces yo lo que hago es, no coloco using namespace std aquí a la entrada, sino que le agrego std, el operador de resolución de visibilidad y la función en cuestión. Entonces
Aquí tengo el cout. Aquí está el mensaje de salida a la pantalla. Hay una función, como ya es una clase, yo puedo usar el operador punto. Y hay una función hecha para lo que está en el flujo asociada a entrada. Fíjense que cin.get es lo que me pide es un carácter. Entonces, como en Borland hay una función que se llama pausa, que le permite pausar la ejecución del programa, pero como no está en el estándar, yo suelo usar cin.get para hacer una pausa. Él se queda esperando que yo presione el teclado, pero yo no lo atrapo ese valor, solo quiero que se detenga. Si lo quisiera atrapar, aquí tendría que ir el nombre de la variable en la que la voy a guardar. Entonces, grábense esto porque es una manera bien sencilla de hacer una pausa. Él se queda esperando hasta que yo digito algo en el teclado, pero es un carácter que lo captura en el flujo, pero no lo ocupa, ¿verdad? Solo entra y ahí queda perdido, ¿verdad? Para hacer la pausa. Bueno, ¿qué son entonces cada uno de estos operadores? El operador de direccionamiento para salidas es una pareja de símbolos de menor que y le llamamos inserción en el canal. Noten, el operador de inserción es el relacionado entonces ¿con quién? Con cout. Parece que está al revés, ¿verdad? Porque entonces no estoy insertando, sino que estoy sacando, pero no. Él se refiere al canal. Es con respecto al canal. Entonces, cuando yo quiero mandar algo de mi programa, lo inserto al canal y él lo va a llevar a la pantalla. El operador de direccionamiento para entradas es también el símbolo mayor que. Y este es mi operador de extracción del canal. Algo que puse en el canal, desde el teclado, aquí lo extraigo. Así que inserción tiene que ver con cout. A veces puede resultar confuso. Aquí se los ilustro, miren. Imagínense que su programa es como que si fuera una página, ¿verdad? Y hacemos toda nuestra simbología por el lado izquierdo para que se nos quede grabada un poco la dirección. Entonces, lo que sea que tenga en teclado, en archivo, en algún programa, donde sea que lo tenga, yo lo quiero colocar dentro de mi programa. Entonces, a este mayor que le llamamos extracción. Es decir, algo que coloqué en el string, aquí lo extraigo y lo deposito en mi programa. Luego, quiero mandar un cout, mandar algo a pantalla, a terminal, como dice aquí, a la terminal o pantalla, al archivo, a un programa. Entonces yo ahora voy a hacer extracción de mi código, datos que voy a extraer y los voy a colocar dentro, ¿verdad? Inserción, perdón, los voy a colocar dentro del tubo, ¿verdad? Entonces, esto es mi cin otra vez y esto tiene que ver con cout. Por eso lo de la palabra de inserción y extracción. Con cin yo extraigo ¿de dónde? El dato. ¿Por qué la palabra extracción? Parece que está invertida. Del código. No. Eso es lo que podría volverse confuso. Vean, el cout, el cin es extracción. ¿Pero extracción de dónde? Del teclado al programa. Ajá. Pero más que todo es de extracción del string, del canal. Le estoy extrayendo algo que lo introduje con el teclado, algo que lo introduce con un archivo, algo que lo introduje desde la red.
Lo estoy extrayendo y usando acá. Y el otro se llama el de inserción, cout. ¿A qué hace referencia la inserción? Tengo mi programa y me da un resultado. ¿Y qué hago? ¿Insertarlo a dónde? En el destino de datos, ya sea un archivo, dice una red o un programa. Correcto, pero en principio lo inserto acá. Lo inserto acá. ¿Qué es esto? El canal. Al string o al canal. Entonces, los nombres que les dieron en su momento tienen mucho que ver con este string. Se me ocurrió hacer este dibujo, lo he hecho en la pizarra por años y lo vamos a usar más adelante para entender algunas funciones que dejan un buffer. Cuando algo deja buffer es que se quedan atrapados acá, en este canal. Ya salió del teclado, pero nunca nos llegó al programa y se nos quedó atrapado. Entonces, se vuelve interesante esta lógica del string para explicar lo que algunas funciones dan algún error, ¿verdad? Vean que los formatos podrían ser tipo char, tipo entero. Aquí, bueno, habrá que corregir esto. Flotar, dice, flotante. Todo lo que haya que hacer, ¿verdad? Ahí se puede utilizar. Al otro lado podemos tener así código ASCII y hay otros códigos, ¿verdad? De 8 bits, de 16 bits que se pueden guardar o meramente guardar el binario sin procesar, ¿verdad? Puros ceros y unos, que es como funcionan los que comprimen, ¿verdad? Que básicamente no le importa qué tipo de archivo es, solo almacenan los ceros y unos. Si en una trama dicen aquí hay 10 ceros, eso es lo que escriben. En lugar de escribir los 10 ceros, dicen ahí hay 10 ceros. Y ahí es donde van comprimiendo. Saben que la compresión es esa, ¿verdad? Básicamente, si ven que en un espacio hay una cantidad de ceros alta, simplemente dicen aquí habían tantos ceros o tantos unos. Y ahí es donde se reduce, ¿verdad?, el archivo. Bueno, el punto es que hemos visto operador de inserción y operador de extracción. Comencemos a usar el operador de inserción, el que está relacionado con el cout. Tenemos un entero, un char y un flotante. Vean qué interesante es esto. Ahora yo no necesito colocarle el tipo de dato. ¿Qué es lo que ocurre? El cout es una función de la clase IOString que está sobrecargado. O ya entienden a qué me refiero con eso, ¿verdad? Entonces, esta función está sobrecargada y él mismo se adapta al tipo de dato. Él sabe qué es lo que va a mostrar en pantalla si ve que es una cadena. Va a mostrar la palabra hola. Él sabe qué es lo que va a mostrar en pantalla si detecta que la variable es tipo flotante. Entonces, él solo hace ese ajuste. Es mucho más fácil. Si yo no quisiera colocar el en él, yo puedo seguir escribiendo esto, miren, entre comillas, el plecn. Y el C++ también lo entiende. Sin embargo, nos vamos a ocupar más de esto. A mí me gustan mucho más esto. Y nosotros le llamamos manipuladores del flujo, ¿verdad? En una sola palabra yo puedo manipular el flujo y le digo que haga un salto de línea. Ya el C reconoce esa instrucción. Existen otras cosas que se pueden usar con el operador, con las entradas. Como es una clase, les he dicho que las clases tienen mucho que ver con las estructuras, ¿verdad? Entonces está el operador punto. Si ustedes escriben cout.put, put en inglés, ¿verdad? Es como poner. Él es capaz de leer una letra. Siempre lee una letra. Siempre. Sea que le coloquen la letra entre comillas simple o le coloquen su código ASCII. Él siempre, esta función siempre está leyendo una letra. También existe
la función GURUAI. Por ejemplo, yo tengo esta cadena. No le doy el tamaño, sino que de una vez le digo, vaya, calcúlelo usted. Eso no lo podíamos hacer en C. Entonces él calcula, ¿verdad? Él de una vez, como al final de cuentas los vectores, el nombre de un vector es un puntero, ¿verdad? Entonces él de una vez calcula el tamaño. Te le digo, mire, muéstreme en pantalla esta cadena, pero comience desde la segunda posición, más 1, ¿verdad? Esta sería más 0, pero comience desde la segunda posición y solo coloque 4 caracteres. Entonces, él va a colocar B, C, D, E. ¿Cuál es la función? GURUAI. ¿Cuál es para una cadena? Un GURUAI. ¿Cuál es para un carácter? PUT, ¿verdad? Pero ya lo podemos hacer relacionándolo con COUT. Veamos el otro. Usualmente el objeto CIN se empleará como para el canal de entrada, ¿verdad? El símbolo señala la dirección del flujo y lee los caracteres hasta que encuentra uno que no es parte del tipo requerido. Este operador se puede utilizar en cascada. Ustedes pueden hacer esta lectura, ¿verdad? CIN de A, de B, de C, de J, de K. Y miren, pueden ser de distintos datos, tipos de datos, y él lo va a funcionar. Ahora, el operador de extracción tiene el mismo error que scanf. No puede leer cadenas con espacios en blanco, sea que el espacio sea un tabulador, sea que sea un retorno de carro, un mismo espacio, 2 espacios, ahí no es capaz de leerlo, ¿verdad? Pero lo podemos utilizar para todos los otros casos. Hagamos este pequeño ejemplo. Tengo un entero que le he llamado entero, un carácter que es una cadena de 50 elementos. Aquí estoy haciendo reserva de memoria estática, pero está más que claro de que puedo hacerla también dinámica, solo que ahora se hace con el operador new. Esa es la diferencia, que podemos hacerlo más fácil aquí en C++. Mandamos un mensaje. Solo permítanme un momento, por favor, permítanme. Ok, seguimos. Bien, entonces el primer mensaje que envía es: introduce nombre, apellido y edad. Está pidiendo 3 cosas. Entonces uno se imaginaría que al hacer la lectura, uno en la cadena va a introducir tanto el nombre como la edad. Así es como uno se lo imagina, ¿verdad? Aquí van a ir 2 cadenas y aquí va a ir la edad. Una vez que lo hemos capturado, lo vamos a mandar a pantalla. Entonces nosotros decimos el nombre. Yo no esperaría que aparezca eso, ¿verdad? El nombre y el apellido, y luego la edad. Pero resulta que cuando uno ejecuta el programa, vean lo que ocurre. Sí es cierto que aparece, introduce nombre, apellido y edad. Y digamos que escribo María José 33. Pero cuando ejecuto esta línea, lo que ocurrió es que me mostró María y luego me mostró
¿Qué serán estos números, creen ustedes? El código correspondiente a cada letra. Y quizás hasta erróneo, ¿verdad? Pero él logró, él metió a como pudo y lo mostró como un entero el nombre José. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En el flujo, nosotros insertamos el nombre María, luego el nombre José y luego un número, ¿verdad? Eso fue lo que insertamos. Pero cuando llegó el momento de extraerlo, cuando llegó el momento de que el Seín lo pusiera en la pantalla, él no pudo alar esto, a pesar de que se llama cadena, él no lo pudo alar junto. Él aló este primero y luego aló este otro, pero como ya el programa estaba hecho para que lo mostrara como entero, él acomodó la palabra José a un entero y hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Qué pasó? En el buffer se quedó este número. Si el programa no terminara acá, esto sería un error para las siguientes líneas. Sería un error para las siguientes líneas. Entonces, esa parte hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? ¿Se entiende que es del mismo problema que teníamos con scanf? ¿Recuerdan que eso lo vimos en su momento? Sí. Es exactamente la misma situación, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros ya tenemos el criterio de que esto va a seguir pasando. Ya podemos pensar en cuál puede ser la solución, ¿verdad? Y la solución va a ser utilizar ¿cómo se llama? Utilizar otra función para leer cadenas. No va a ser Sein. Sein sigue teniendo esa deficiencia. Bien. Se viene una parte que más que difícil lo que requiere es memoria, ¿verdad? Y que lo tengan claro ahí. Y son los manipuladores. Tenemos una gran cantidad de manipuladores en C, que necesitamos reconocerlos y usarlos cuando sea necesario. Estas funciones ya están en la librería IOString, así que no necesitamos llamar a una librería adicional. Vean las funciones que están acá. Por ejemplo, está la función fill, y que para llamarla nosotros solo decimos cout.fill. Y lo que hacemos es colocar un carácter de relleno. Por defecto, el carácter de relleno que tiene C++ es el espacio en blanco, por defecto. Pero si ustedes quisieran que en lugar de rellenar con espacio en blanco, él rellenara con otro carácter, ahí se lo colocan entre la comilla simple. Precisión es el número de decimales que queremos mostrar. Entonces, nosotros le colocamos cout.precision, y ahí le decimos cuántos decimales quiero que muestre. ¿Qué es esto del width? El ancho mínimo. Esto es que nosotros podemos ya no imprimir en la mera orilla izquierda, en el margen izquierdo, sino que nosotros podemos empujarlo a que comience a imprimir a una cierta distancia de la orilla izquierda. Eso es el número 30. Quiero que a 30 espacios de la izquierda comience a imprimir. Se supone que las pantallas cuando estamos en consola tienen un ancho de 80. Así que 30 es casi como comenzar a imprimir a la mitad, ¿verdad? Luego hay 3 funciones que van a ser obligatorio usarlas. Miren, la primera función es flag, activar banderas. Entonces ustedes dicen cout.flag y ya vamos a ver las banderas. Ahorita no se preocupen por eso. Y le decimos enciende estas banderas. También está la función set, que le decimos, mire, por favor, active la siguiente bandera. Y hay dos ejemplos.
esto se conoce como un OR lógico, que es como decirle, mire, actíveme este o esta, ¿verdad? Ahí la que salga mejor, ¿verdad? Cuando hayamos activado una bandera, con esta otra lo vamos a desactivar. Set F, un set F, ¿verdad? Son bien fáciles de seguir. Así que prácticamente no vamos a usar flan, pero sí se llaman banderas. Veamos las banderas, algunas de las que están acá. Cada flujo en C++ tiene asociada una bandera o indicador que son variables tipo enum, que se han almacenado en un solo byte. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, de los que es fácil de entender, ¿verdad? El left, con el controlamos que queremos que las letras se nos peguen a la izquierda, right, que queremos que se peguen a la derecha, internal, que queremos que se muestren al centro. Son cosas para mejorar el muestreo, para mejorar la presentación. También este es bonito porque le decimos, quiero que el número que se leyó lo muestre en decimal. Este es el que viene por defecto en C++. Pero también le decimos, quiero que el número que se leyó lo muestre en octal o lo muestre en hexadecimal. Ah, interesante, ¿verdad? Si lo vamos a mostrar en hexadecimal, también yo le puedo decir, mire, muéstreme la letra del hexadecimal en mayúscula, ¿verdad? Que no aparezca en minúscula. Luego los demás tienen que ver con números. Por ejemplo, chopoy es que aunque sea un número entero, muestre el punto, aunque sea entero. Fixes, fíjense que no sé si ustedes tendrán otra traducción, pero al final fixes lo que indica es que me muestra el número como flotante, ¿verdad? 3.141516, eso es. Y este otro lo que hace es, ustedes saben que los números positivos no se le escribe el más, pero a veces cuando yo lo voy a colocar después de otro número, yo sí quiero que me aparezca si es más o si es menos. Entonces, como el más no se suele mostrar, yo activo la bandera de que si es positivo, siempre me le coloque el signo más. Y la notación científica es la que ustedes ya conocen, ¿verdad? Solo que aquí no es por 10 a la tanto, sino que es una letra E y el número que le sigue. Ah, olvidé esto. Mostrar base es lo siguiente. Si el número es hexa, él coloca un 0 y una X. Si es octal, él coloca un 0 y una O. Si es binario, un 0 y una B, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con mostrar base. Pero todos son efectos de salida, llamémosle así, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando son efectos de salida. Entonces, con los indicadores anteriores, vamos a ver que en C hay 3 formas de llamar a estas banderas. A veces, cuando hago una evaluación, lo que difiere de una clave a la otra es que yo les pido que usen una de las 3 formas. Entonces, por favor, a partir de ahorita, presten atención a las cosas. Las primeras 2 formas de usar los manipuladores están en la librería IOString. Todo está ahí. La tercera forma es una librería que ya está dedicada a manipuladores. Miren qué interesante. No me aparece el puntero. ¿Dónde está? Ahí está. Vean, es una librería de entradas y salidas llenas de manipuladores, ¿verdad? ¿Conocen ya ustedes un manipulador? Sí, el enel. Este es un manipulador. ¿Ya? Pues así parecido van a ser todos los que vamos a ver ahora. Entonces comencemos. Forma número 1. Forma número 1. En la librería IOString están estos 3 métodos. Entonces, con esto yo activo
activo una bandera, la F es de flag, de bandera, y con la otra función yo la desactivo, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo activar? Las que ya vimos. Aquí está la tabla de banderas. Miren, los números de puntos flotantes se despliegan de forma normal, lo que les decía. Aquí los valores numéricos se muestran como octal, como decimal. Ah, esto es interesante, miren. Si tenemos un 0, él puede mostrar en pantalla la palabra true. Si tenemos un 0, perdón, puede mostrar la palabra false. Si tenemos un 1, puede mostrar la palabra true. Pero internamente él sigue guardando un 0 y un 1. Pero es bonito porque a veces nos puede servir para un while. En lugar de compararlo con 1, lo comparamos con las palabras booleanas. La notación científica es lo que ya les decía. El punto flotante se despliega pues de esa manera. Show base despliega el indicador de la base. Y ya les mostraba también eso. Despliega la E en notación científica y la X en notación decimales como letras mayúsculas. No es que me muestre las letras mayúsculas, quiero que quede claro eso. Simplemente son para los números. Entonces, si está en notación científica, ¿verdad? La E va a aparecer mayúscula, y si está, por ejemplo, en hexadecimal, todas las letras aparecen mayúsculas. Esto no lo dije porque no lo recordaba. Miren, skip WS descarta caracteres de espacio. Espacio está cuando se lee desde un string, ¿verdad? Este une las palabras, es como que las une. Este otro es interesante, miren, porque cualquier cosa que se haya quedado en el buffer, nosotros lo podemos borrar para limpiar el string. Veamos ya, vamos de una vez ya a hacer algún ejemplo. Quizás vamos a irnos de una vez a un ejemplo. Vamos a usar la bandera bool alfa. Es decir, que en lugar de 0 o en lugar de 1, mostrar el valor booleano. Miren, aquí está el código. Únicamente utilizo la librería IOString. Que quede claro eso. Únicamente utilizo la librería IOString. Entonces, yo muestro estos números. Ya yo muestro estos números. Como esta es una operación relacional, él me devuelve un valor booleano. ¿Para qué he puesto esto? Para leer una letra. Es para leer una letra, correcto. Pero aquí, ¿para qué es que le he comenzado a usar? Les dije yo, ¿para qué le llevo utilidad desde el principio? No era para limpiar quiero ver, cosas que se quedaran atrapadas en el buffer. No. No. Sein.get. Para dar una pausa. Exacto. Es una forma, no lo sé, quizás está un poco primitiva, pero es la forma con la que genero una pausa, ¿verdad? Porque él se queda esperando una letra que no la usa, ¿verdad? Que no le importa dentro, ¿verdad? Entonces con esto genero una pausa. Entonces al correr el programa voy a mostrar aquí. ¿Es 0 mayor que 1? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Entonces, me va a aparecer un 0. ¿Es 5 mayor que 1? ¿Es cierto o falso? Cierto. Cierto. Me va a aparecer un 1. Y va a estar bien. Pero yo no quiero eso. Entonces ahora vengo y voy a activar la bandera de bool alfa. Entonces vean. Cout.setf ios. Esta es la manera de llamarlo. ios 4. bool alfa. Ahora aquí ya no va a aparecer un 0, sino que va a aparecer falso en inglés y aquí va a aparecer verdadero en inglés. Al final yo la desactivo. ¿Por qué lo he comentado? Porque si el programa termina ahí no tiene sentido, ¿verdad? Pero si no terminara ahí y más adelante me va a aparecer un 1 como una respuesta para otra cosa, yo no quiero que diga true, ¿verdad? Entonces las banderas hay que irlas activando y desactivando. Y este es el mensaje que les he colocado aquí abajo. Las banderas se van a mantener activas hasta que utilice la función unset para desactivarla. Y entonces se vuelve el formato por defecto en el flujo de datos de salida. Si ustedes
suben una bandera. Esto de banderas, no sé si saben a qué viene. Esto de banderas es la forma en la que se señalizan entre barcos, ¿verdad? Ellos tienen su propio código, de hecho el mismo código Morse lo pueden representar solo con banderas, ¿verdad? Entonces, la bandera inclinada hacia un lado significa algo, si se mueve de izquierda a derecha debe significar otra cosa. Pues la bandera es como para señalización. Entonces, en computación hay bytes completos de bandera. Por ejemplo, imaginen un ejemplo corto, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy sencillo. Supónganse que tenemos 4 bits, para no hacerlo complicado. Entonces, aparece un 1 aquí y un 0, y esto significa algo. Ya unido esto es un 8, ¿verdad? Está claro, pero esta es una bandera. Más adelante aparece un 0 aquí, y esta bandera encendida significa otra cosa. Y él, a la hora de procesarlo, pues le escribe un 4, ¿verdad? Luego, la siguiente bandera que subimos es este otro, y esto tiene otro significado. Por eso es que cuando vimos acá, miren, donde estaba guardado era eso, miren. Estaba guardado en 1, en 2, en 4, en 8, ¿verdad? Era la manera de irlo guardando. Esos números están en hexa, ¿verdad? Pero es que a partir de aquí ya cambia, ¿verdad? Estos números estaban en hexa. Este es 16, ¿verdad? ¿Preguntas de este ejemplo? Vale. En esta forma, todo está en la librería IOStream. Setf, un setf, punto. Ahí termina. Y están todas estas banderas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de banderas. Ahorita solo hemos usado una sola. Vale. Veamos la forma 2. Las banderas también pueden manipularse directamente usando los siguientes manipuladores. Seguramente ya se familiarizaron con el manipulador NDL, ¿verdad? Pues resulta que nosotros podemos utilizar todas esas banderas, pero como manipuladores. Solo que hay que irlo colocando después de lo de nuestra función de inserción, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir insertando. Los manipuladores siguen siendo lo mismo, la única diferencia es que ahora lo podemos usar con CIN y con COUT. Está para entradas con CIN y para salidas con COUT. Entonces, de una vez ustedes pueden leer un valor y ya él va a entender que se escribe en la palabra true, es verdadero, es un 1, ¿verdad? Yo, en los ejemplos que hago, solo nos quedamos usándolo en salida, pero si ustedes leen más, van a saber que también se pueden usar como entrada. Por ejemplo, ustedes pueden digitar un 1, 0, pero le dicen que lo están leyendo como hexa. Entonces, él lo va a guardar de una vez como 16, ¿verdad? Como 15 de un solo. Como ahora ya son manipuladores, resulta que ahora ya no tenemos un setf. Así que lo que pasa ahora es que cada uno de ellos tiene el para activar y el para desactivar. ¿Se fijan? Aquí lo activo y aquí lo desactivo. Por ejemplo, mostrar la base, mostrar el punto positivo. Miren, aquí lo activo, show post, y aquí lo desactivo. ¿Ve? No show post. Veamos otra vez el mismo ejemplo. Veamos el mismo ejemplo. Solo que ahora lo vamos a usar como manipuladores. Entonces miren, como yo lo quiero mostrar como hexa, aquí lo va a mostrar. Como yo lo quiero mostrar como booleano, solo le escribo así, sea booleano, y todo lo que aparezca después de él va a estar ahí. La única forma de revertirlo es que yo le escribiera ¿qué? ¿Con qué voy a revertir esto que he activado? No, bool alfa. Correcto.
Solo se le agrega la palabra no y ahí lo desactivo. No lo hice, pero ya lo vamos a ejecutar. No lo hice porque no imprimí ningún 1, ningún 0. Pero al solo que apareciera un 1 y un 0 acá, él lo haría. Miren, escribo un número en hexadecimal, en octal y en decimal, ¿verdad? Otra vez, los manipuladores permanecen en el flujo hasta que se cambia por otro, ¿verdad? Los manipuladores aparecen en el flujo hasta que se cambian por otro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, para que veamos algunos códigos. Ingeniero, entonces digamos que cuando ocupemos los manipuladores sin argumento, digamos, así como aquí solo escribamos, digamos, bool alfa o no bool alfa, digamos, dentro del cout. Correcto. Y cuando lo ocupemos como banderas, como banderas, tenemos que escribir ios, 4 puntos y la bandera. La palabra esa, correcto. Y todo eso es argumento de la función setf para activar o un setf para desactivar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Y para ocupar flags S? No, les dije que aunque está ahí, al final nunca lo ocupamos, porque él no tiene su forma de revertir. Entonces mejor ya nos acostumbramos a usar setf y un setf. Ok, ingeniero, gracias. Va. ¿Alguien más? Entonces, ya vimos dos formas. Y las dos formas, aquí miren, si yo quisiera apagarlo, ¿verdad? Ahí le escribo eso. Vale. La primera forma es usando banderas. Y la segunda forma es usando manipuladores. Ambas están en qué librería? Ambas maneras. IOStream. Correcto. Cuando le diga hagan uso de banderas, ¿qué van a necesitar obligatoriamente usar? ¿Qué dos funciones? ¿Qué dos funciones van a necesitar? Cuando les diga que hagan uso de banderas. Sería setf y un setf. Correcto. A saber, jóvenes, cómo se dirá eso en inglés. Ahí me disculpo para los que saben muy bien la pronunciación en inglés, pero eso, ¿verdad? Así lo digo también yo. Si voy a usar manipuladores, que son las mismas palabritas, ¿cómo es? Cuando uso manipuladores. El manipulador, y para cerrarlo sería no y el manipulador. Ajá, pero ya no uso la función de cout, ¿verdad? Perdón, ya no uso la función unsetf, sino que voy usando ya el operador de inserción. ¿Se fijan? Ya lo hago al igual que usaba en DL, ¿verdad? Voy usando el operador de inserción. Vaya, déjenme entonces ahora buscar estos códigos que yo creo tenerlos por acá para que los veamos. Si hay otro comentario mientras lo encuentro, me dicen. No encuentro esto tampoco. Ingeniero, yo solo quería preguntar si esta vez va a subir la presentación a Facebook. Sí, de hecho ya las comencé a subir, ya subí las de la semana anterior, también voy a subir esta, ¿verdad? Las de la semana anterior ya están,
y en lo que va de la semana voy subiendo ya esta, ya a ver si ya estamos, vamos a irnos poniendo al día. ¿Me escuchó? Sí, muchas gracias. Ok. Ingeniero, y yo tengo una pregunta con respecto a los grupos para las tareas evaluadas. Digamos, ya los instructores lo sabrán, Ellos ¿verdad? van a organizarse con ustedes, ajá. Como la mayoría de ustedes se conoce, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que ustedes van a poder también hacer su propio grupo, pero yo pensé que era en esta materia. En la otra asignatura en la que me están ayudando, ya pasaron unos listados, no sé si aquí los han pasado, ya pasaron unos listados para que ustedes puedan ahí colocar en qué grupo van. No los han pasado, no se han fijado en eso. No, ingeniero. Entonces les voy a recordar porque sí era necesario eso, ¿verdad? Es necesario eso, que le pasen ahí grupos para que ellos conozcan cuál es la situación, ¿verdad? Miren, voy a compartir ahorita esto, aquí está ya. Yo hablo con los instructores, no se preocupen. Vaya. Miren, aquí tengo ya este código. Vamos a compilarlo. Y lo vamos a correr. Entonces miren, ahorita estoy acá. ¿Es 0 mayor que 1? Pregunta, ¿verdad? Y dice 0, ¿verdad? ¿Es 5 mayor que 1? Y dice eso. Y miren, aquí está ¿verdad? En la línea 8 está ahorita ahí, esperando que dijiste algo. Yo le doy Enter y ahora dice, ¿es 0 mayor que 1? Falso. ¿Es 5 mayor que 1? Verdadero. Y otra vez está aquí, miren, con el sin.get esperando. Supónganse que no apago eso. Supónganse que no lo apago. Entonces le digo, cout, muéstreme, por favor, el producto de 12 por 0. Y luego haga un salto de línea. No lo apagué, ¿verdad? Entonces hoy les voy a dar compilar y ejecutar. Bueno, yo creí que iba a mostrar el valor de, como da 0, ¿verdad? Creí que iba a mostrar el valor de false. Veamos otro. Por alguna razón, cuando ve una operación, sí lo hace uno, ¿verdad? ¿Será porque en las primeras está haciendo una comparación lógica y en el otro solo está mostrando un número entero? Y quizás por estar sobrecargada la función. Él bien entiende que no es un resultado de una operación lógica, ¿verdad? Veamos. ¿Por qué no le gustó? No sabe quién va a dónde y quién va después. Vamos a explicárselo. Ajá, correcto, ¿verdad? Él entiende que va a usar estos términos cuando sea el resultado de una operación lógica, no solo con colocar un número. Pero ahora apaguémoslo, desactivemos esas banderas, volvemos a compilar. Y como ya está desactivado, ¿verdad? Aunque sea una operación lógica,
él siempre coloca un 1, ¿verdad? Vale. Pero ahora ya no queremos banderas. Ahora yo quiero manipuladores. Van manipuladores. Entonces, en lugar de usar esta forma, esto es lo que quiero que quede claro, mire. Ahora ya no son banderas. Entonces, en lugar de usar esa forma, yo voy a decirle cout ¿Lo escribí bien? Sí, ¿verdad? Y de ahí para abajo ya quedó activo. Y este otro ya no existe porque no son compatibles. Vale, veamos si no me equivoqué en algo. Vale. Aquí no hay ningún manipulador, ¿verdad? Por defecto, así está. Ahora le doy Enter y justo, miren, ya entró este. Como no lo desactivé, aquí también sigue devolviéndome True. ¿Cómo lo desactivo? Veamos si son compatibles. Si son compatibles, esto sería desorden, así que por favor no lo vayan a hacer. Vamos a ver si son compatibles. Sí, miren, allá atrás es lo mismo. Allá detrás allá en los ceros y los unos es lo mismo, miren. Pero aquí esto es desorden, porque si lo estoy haciendo con manipuladores, ¿cómo tengo que apagarlo? Con cout, no alfa, no bul alfa. Correcto. Y entonces ahora lo vuelvo a compilar. Ahí me dio 0 y 1. False true. Y ahora vuelve el 1, ¿verdad? Volvió el 1 porque lo acabo de apagar. Entonces miren, atrás, yo así le llamo, ¿verdad? Ya lo que ocurre en el código máquina, ¿verdad? No en este que nosotros podemos entender. Básicamente una o la otra forma es igual, ¿verdad? Da lo mismo. Pero si yo voy a usar manipuladores, me refiero a que van a ir justo a la par de esto. Siempre van a ir cerca de esto. Y si voy a usar banderas, voy a usar la función setf y un setf, ¿verdad? Entonces, dos maneras de hacer lo mismo. Banderas, manipuladores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos entonces la última. Veamos la última forma de manipular la salida. Ahí me tienen un poquito de paciencia porque sí quiero que terminemos. Vamos a compartir sobre la presentación. Vale. Entonces, vean, la tercera manera son manipuladores con parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que estos manipuladores van a aparecer funciones, ¿sí? Pero que tienen parámetros, así que mucha atención con eso. Son manipuladores con parámetros. Entonces ya vimos banderas, manipuladores con parámetros. Y estos manipuladores están en la librería IOManic. Aunque siempre voy a colocar la librería IOString por el cout y el cin, quiero que diferencien bien cuáles son los manipuladores que únicamente están en IOManic. Veamos el ejemplo. Si yo quiero darle un ancho, ya no voy a escribir cout.width, sino que ahora escribo setear el ancho y le coloco el valor. Si yo quiero rellenar, ¿cómo hacía en los otros dos casos para rellenar? Que ya estaban en la librería IOString. Fill es rellenar. Cout.fill
y entre comillas, entre paréntesis, comillas simple, el carácter de relleno. Por ejemplo, si yo quiero colocar una letra, perdón, un número en una cierta base, miren cómo se hace en Iomani, set base 16. ¿Cómo lo hago con banderas? Esto mismo, mostrar en base 16. Esto estaba en el folleto que les pedí que leyeran, ¿verdad? Sería show base. No, eso show base es para que se vea que el número es, qué clase, qué base es. Si es de hexadecimal, él escribe un 0 y una X. No. No era X. Ah, muy bien. Si es con bandera, ¿cómo lo escribo? Set F, paréntesis, ios, 4 puntos, EC. ¿De acuerdo? Y si es con manipulador, Cout, operador de inserción, EC. Vean que las tres formas son completamente distintas y hacen lo mismo. Así que si yo les digo, miren, por favor, el siguiente problema resuelvan usando solo bandera. Tienen que saber cómo hacerlo con bandera. Siguiente problema, pero usando manipuladores. Van y lo hacen con manipuladores. Por eso me interesa que diferencien estas cosas. Aquí están los manipuladores con parámetros. Vean que ahora son otros los nombres que tienen las funciones, pero hacen lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo usando Iomani. En el programa a continuación, lo que yo quiero es que me despliegue una lista, pero que el punto decimal siempre quede a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, ahora ya incluí la librería Iomani, porque todo lo voy a hacer con Iomani. Todo, ¿verdad? No voy a estar mezclando unas cosas con otras. Entonces vean, la precisión la voy a definir con Iomani. Si no tuviera Iomani, ¿cómo se hace esto? Cout, punto, precision, y escribo el número. Luego le digo que quiero que sea de punto fijo, ¿verdad? Eso no ocupa parámetros en ninguna, ¿verdad? Vea, aquí está. Bueno, no está acá, pero no ocupa parámetros, ¿verdad? Simplemente es que sea de punto fijo. Luego le digo que me setee el ancho y que me muestre un valor. Ahí va a mostrarme un valor. Estos valores yo los escribí de entrada. Si ustedes quieren escribirlos desde el teclado, pueden, ¿verdad? Y entonces luego hago la suma. Finalmente le digo que me ponga un carácter de relleno que sea una línea. Y luego le digo de que le dé el ancho que tenía originalmente. Luego le digo que ya no quiero rellenar con la línea, sino que quiero otra vez que rellene como estaba por defecto. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver. Aquí están los números, miren. Como yo le he dado un ancho de 12, entonces él comienza a escribir de derecha a izquierda. Eso es lo bonito. Y como le he dado una precisión de 2, pues siempre los decimales que van a aparecer van a ser 2. Cuando le dije que me rellenara con espacios, él llena desde la posición 1 hasta que comience el número con espacios en blanco. Pero cuando le dije que me rellenara con líneas, él rellena esto con líneas en ese ancho que le ha asignado. Si yo no desactivara, vean, aquí lo desactivé, miren. Ya le dije que ya no seguirá rellenando con líneas, sino que volviera a rellenar su valor por defecto. Si yo no colocara esta línea, ¿qué creen que hubiera pasado aquí? ¿Pueden imaginarse qué hubiera pasado? En vez de
en vez de rellenar con espacios, hubiera rellenado con guiones y después estuviera el número. ¿Cuál número? El 2475.20. Correcto. Antes no, ¿verdad? Porque antes no estaba ocurriendo nada, pero eso es lo que hubiera pasado. Entonces, otra vez con la IOMANIC pasa lo mismo. El efecto de los manipuladores permanece en el flujo correspondiente hasta que se cambia por otro manipulador. A excepción de CW, que hay que introducirlo en el flujo antes de cada dato al que se le quiere aplicar esa anchura de campo. Entonces, vean, aquí va, hay que irlo colocando siempre antes de cada dato. Siempre hay que estarlo colocando ahí. ¿Qué pasa aquí? Vaya, a manera de tarea, me gustaría que investiguen estas funciones, pero no tienen que entregarlo, solo es para que también en la otra clase las tengan conocidas. La función get, que ya vieron que la estoy usando para hacer pausas, pero en realidad es para extraer un carácter del string. La función getLine, que es para extraer toda una cadena. La función read, putback, ignore, todas estas funciones, ¿verdad? Aquí está la manera de cómo utilizarlas o para qué son. Entonces me gustaría que lean sobre la sintaxis de esto. Quiero mostrarles el código que acabamos de ver ahí antes de que terminemos. Este código lo tengo acá. Y como no se puede compartir solo de C++, comparto toda la pantalla. Vale, vean. Aquí defino una cantidad de números, por esto podría ser una caja, ¿verdad? Y alguien digita los montos que la persona acaba de adquirir, ¿verdad? Puede ser que los digite, o puede ser que tenga un escáner de código de barra y que esa información ya esté almacenada, ¿verdad? Toma el código de barra del champú, ¿verdad? Y ya aparece el precio. Pero estamos haciendo siempre una lectura, ¿verdad? Estamos leyendo y estamos colocando algo en el string para que al otro lado se dé la extracción. Luego el total lo aseguro que está en 0 y tengo el ancho que le he dado en este caso, que es 12. Con esto defino el número de decimales y con esto me aseguro que siempre ponga los decimales. Aquí le he puesto un comentario, miren, por ejemplo, si yo coloco que ponga el fixes y además el 2, me va a aparecer 3.14. Pero si yo le coloco que aparezca chop boy, esto es interesante, miren, el 2 entiende que son dos cifras significativas. Entonces esto es una cosa que lo aprendí de la experiencia, ¿verdad? Pero que les puede servir a ustedes. Y aquí está, siempre yo la ejecución la dejo por ahí. Lo que les decía, si no vuelvo esto a colocarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. El problema sería que, como no le dije que el carácter de relleno fuera otra vez el espacio en blanco, él me seguiría poniendo eso acá abajo. Miren. Por eso es que una vez que hice mi línea, una vez que terminé de hacer mi línea, yo me aseguro que vuelva en blanco. ¿Qué tal si el ancho no es 12? Supongamos que el ancho es 2. ¿Qué va a pasar si el ancho fuera 2? Para empezar ya no me quedó en orden, ¿verdad? Ya no me quedó en orden porque por lo menos tendría que ser, pensemos en 3 cifras, por lo menos tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. Pongámosle 6. Vean, al menos estos ya me quedan en línea, miren, los que tienen 6 caracteres o menor, pero este que es de mayor ya no queda en línea. Entonces, a eso se refiere el carácter de relleno. Pongámosle 30.
entonces este se hace extremadamente para acá, ¿verdad? Entonces, él siempre toma el conteo de esta orilla y lo que hace es que una vez que ha cubierto las cifras, el resto lo rellena, ¿verdad? El resto lo rellena. ¿Qué pasaría si yo desactivo esto? Miren, si yo desactivo el fixes, él me sigue escribiendo los números, pero me los escribe en notación científica, ¿verdad? Entonces no es lo que yo quiero. Esto debe estar activado. Pongámosle más cifras, pongámosle 3. Si no hay cifra significativa, él lo rellena con 0. De hecho, hagamos esto. Pongamos uno que es un entero. Supongamos que este es un entero. Entonces, él siempre le va a agregar, ¿verdad? Él siempre le va a agregar las cifras que le he definido. ¿Qué otra cosa? Digamos que le digo show point. Vean cómo cambia todo. Tiene una precisión de 3. Y yo le digo que, ya no le digo que sea fixe, sino que sea Chon Point. Entonces, vean, él asume, pero me daña los números, vean, porque este es dinero. Si fuera dinero, son 25 centavos de dólar, 75. Pero como le he dicho 3, él me muestra 3 cifras significativas. Aquí este otro, 3 cifras significativas. En este último, él conserva igual, 3 cifras significativas. Supongamos que no fuera 1500, sino que 1524. Y otra vez, imagínense que fueran dólares. Miren, el 4 ya no va, son 4 dólares, ¿verdad? Que se han perdido. Entonces, mucho cuidado ahí. Aquí en realidad tiene que ser otra palabra. Y la precisión, cuando está así, él entiende que la precisión es de los decimales, ¿verdad? Él entiende que la precisión es de los decimales, ¿verdad? Entonces ahí donde tienen que haber 3. Y nos hemos puesto a hacerlo todo con la librería Iomani. Quitémosela. ¿Ya? Y ahí todas estas funciones están ahí. Obviamente esta no, ¿verdad? Esta no está ahí, porque es algo general, pero las otras todas están ahí. Es lo que voy a hacer yo. Cuando yo les diga que hagan algo solo con banderas, voy a probar de que si solo con esta librería funciona. Si les pido que hagan algo solo con manipuladores, vamos a probar de que realmente lo hace solo con manipuladores. Y si les digo que lo hagan con manipuladores con argumento, que es la librería Iomani, pues también vamos a comprobar de que sea así. ¿Ok? ¿Consultas sobre lo que hemos visto hoy? Vale, entonces solo permítanme tomar la asistencia. Solo permítame un ratito. Ahí tiene que ser.